¿Qué tal, amigos? Mucho gusto de saludarles en esta oportunidad. Estamos desde acá, desde el municipio de Nentón, haciendo este conversatorio con el objeto de abordar el tema del suicidio. Si bien es cierto, el suicidio es un tabú, pero también es una realidad social que afecta a la familia guatemalteca y a nivel mundial. Es un tema de actualidad que muchas veces a algunos de nuestros municipios de la región, especialmente la región Huista, pues ha sido afectado por la incidencia de este tipo de hechos que son lamentables, tristes y que de alguna manera dejan luto en las familias de este pueblo. Hemos tenido a bien en este día hacer este conversatorio para abordar ese tema sobre lo que es el suicidio, las causas, los efectos y la forma de prevenirlo. Y para el efecto, pues he tenido el apoyo de un grupo de amigos profesionales, que son personas que conocen de este tema dentro de su respectiva especialidad, para poder hacer un análisis y que esto sirva como una reflexión y sobre todo como una forma de prevenir este tipo de hechos lamentables. Para iniciar, quiero presentarles a ustedes al doctor Juan Luis Gálvez Santizo, que es médico y cirujano, es pediatra, y dentro del mundo de las artes, pues es escritor, poeta, es pintor, escultor y una serie de habilidades y destrezas y dones que él posee. Pues Juan Luis, él va a estar acompañándonos para poder dar sus aportes desde el punto de vista médico. También tenemos acá presente al padre Alberto Mendoza Matías. Padre Alberto pues es vicario de la Catedral de Huehuetenango y además de ser sacerdote católico, también es licenciado en pedagogía de parte de la Universidad Panamericana. Gracias, padre Alberto, por estar con nosotros y poder dar también estas opiniones, porque muchas veces nosotros nos quedamos en el plano solamente físico, pero tenemos que entender también que hay un plano espiritual, una dimensión a la cual hay que ir después de que hayamos pasado por esta etapa física. Asimismo, también nos acompaña el pastor Amílcar Castillo Osorio. Amílcar es un amigo muy especial. Él es licenciado en Filosofía y Teología por la Universidad Mariano Gálvez, también estudios de Ingeniería y se desarrolla mucho en el aspecto pastoral y la consejería. Y él desde la ciudad capital, como en el caso del doctor Gálvez, que también viene de la ciudad capital, y en el caso del padre Alberto, pues viene de Huehuetenango y han hecho este viaje para poder acompañarnos en este evento que consideramos de mucha importancia. Así de que con esta presentación les damos la bienvenida y les agradecemos por ese esfuerzo que ustedes han hecho de poder desplazarse hacia Nentón y poder compartir en este evento tan especial. Vamos a trabajar en el tema del suicidio y para iniciar quisiéramos darle la participación desde el punto de vista físico, lo que tiene que ver el aspecto biológico. Y le pregunto al doctor Juan Luis Gálvez, doctor, desde el punto de vista de la biología, ¿cómo se define ese concepto de vida? Muchas gracias, amigo César Nájera. Es un honor para mí estar en este foro compartiendo con celebridades como mi querido amigo el padre Alberto Mendoza Matías y mi amigo aquí Amílcar Castillo. Realmente la biología en lo que es humana, el tema de biología humana, tenemos que comenzar con la bioética, que es la ciencia que, como lo dice la palabra, estudia el respeto a la vida y está actualmente aceptado que la vida comienza desde el momento en que el óvulo fecunda o es fecundado por un espermatozoide. Ahí comienza la vida.
Ahí comienza el ente, ahí comienza lo que tiene existencia, lo que tiene vida. Ahí comienza un ser humano, mujer u hombre. Y desde ese momento comienza a percibir todo su ambiente, tanto físico, por todas las sustancias que ingiere su madre, se instala en el endometrio y comienza a germinar ese nuevo ser. Pero está demostrado que ese nuevo ser también percibe emociones, percibe todo lo que a la madre en su entorno interior está percibiendo. Digamos, el efecto de algunas sustancias químicas que van en los alimentos o medicamentos, pero lo más importante es la parte de la conducta que este ser humano va a tener posteriormente. Se sabe ahora que tiene su origen en ese momento, cuando ese ser, ese ente es aceptado, en el momento de que la madre ya no mira sus menstruaciones y le es confirmado el embarazo, y en el momento que se liberan los neurotransmisores de la felicidad de un nuevo ser que va a nacer en 9 meses, eso es sentido por ese embrioncito que ya se está formando. Entonces, eso es importante saberlo, porque muchos problemas de conducta psicológicos y todo eso, en la etapa posterior de la juventud o adulta, en fin, cualquier etapa posterior de la vida, va a tener una trascendencia importante. Entonces, ahí comienza la vida, ahí comienza todo y ahí comienza nuestro destino. En mi caso particular, considero que también comienza la formación del espíritu, alma o personalidad, que para mí son 3 cosas, las 3 cosas son igual, vienen representando lo mismo. Es ahí también se comienza a formar ese espíritu. Para mí, un espíritu necesita de un cuerpo, como en este caso, este embrioncito, para formarse, y si en caso de llegar a tener una enfermedad y morir de niño, no importa, porque ya se formó un espíritu que queda a nivel del tiempo de edad en que logró vivir, tener la vida. O sea, esto es una idea también muy importante para que sepan el valor inmenso que la vida tiene. Que a veces sea este producto origen de una relación de amor puro o casual o accidental o violación, eso no importa. El ente que se está formando es ajeno a eso y por consiguiente tiene derecho a la vida y a ser feliz. Muchas gracias, doctor. Gracias por esa respuesta, muy amplia y también muy científica en cuanto a su exposición. Vamos a preguntarle al padre Alberto Mendoza Matías. Padre, veamos ahora el aspecto bíblico. Desde el punto de vista bíblico, ¿cómo se concibe la vida? ¿Qué es la vida? En sí, la vida hacia grandes rasgos y puntualizando quizás, ¿verdad? En la Sagrada Escritura está definida la vida como un don inestimable. Es el regalo más precioso que está por encima de todo en el ser humano. Es un regalo que el ser humano recibe, que debe cuidar hasta su ocaso natural. Es ese soplo divino que Dios ha puesto en el ser humano, por lo que la persona llega a ser imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, hacerle daño a la vida propia, la de otra persona, es hacerle daño a Dios. Así, a grandes rasgos, esto lo vamos a encontrar desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, en donde se le guarda el respeto a la vida como un don inestimable, que no se le puede dar un valor económico, digamos, sino que está por encima de todo. Muchas gracias, padre Alberto. Excelente respuesta. Creo que es importante ese tipo de reflexión. Ahora vamos con el pastor Amílcar Castillo. Pastor Amílcar, según la Biblia, ¿qué es la muerte? Gracias, César, por la oportunidad de estar en este conversatorio acompañado de tan ilustres compañeros acá.
Algo importante, el padre Alberto habló de la vida como el regalo de Dios. La Biblia dice que cuando Dios modeló al hombre, sopló en su nariz aliento de vida y entonces el hombre fue un alma viviente. La vida viene de Dios. La muerte no existía al principio. De hecho, la muerte, según las Escrituras, surge o llega a la humanidad cuando el ser humano libremente, porque la imagen de Dios está en nuestras características intelectuales en primer lugar, entonces cuando el ser humano libremente decide desobedecer a Dios, quien ya había dado la sentencia previa, cuando Él le dijo que de todo árbol plantado podía comer menos de uno, que era el árbol del bien y del mal, porque el día que comiera de ese árbol, ese día moriría. Digo que la muerte no estaba antes porque el hombre podía comer del árbol de la vida que estaba en el huerto, de tal manera que el hombre fue creado para vivir eternamente. Ezequiel capítulo 18 menciona también, dice el Señor, mías son las almas. El alma que pecare, esa morirá. Entendiendo el pecado como la desobediencia que se dio al principio y luego de ahí todas las derivaciones que pueda haber. Luego, el escritor de Eclesiastés dice en su capítulo número 3 que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Entonces, Dios nos hizo para vivir eternamente, porque Él vive eternamente. Y cuando Él nos formó, nos dio ese espacio para vivir. La muerte entonces viene como producto de la desobediencia. Ahora, ¿qué es la muerte? Cuando Dios habló de que el día que le desobedecieran el hombre iba a morir, el concepto que se transmite es que el hombre iba a ser separado de Dios. De hecho, la muerte significa separación. Hay dos muertes, dos tipos de muerte en este caso. Hasta ese momento el hombre no había experimentado ninguna de las dos muertes, la muerte física ni la muerte espiritual. En este caso, la primera que se experimentó fue la muerte espiritual, porque Dios sacó de la comunión suya con el hombre esa relación. El hombre rompió la relación, entonces Dios ejecutó la sentencia separando al hombre. La Biblia dice que lo sacó del huerto y que puso guardas en el huerto alrededor del árbol de la vida para que el hombre no llegara, y ya siendo un hombre perverso, entendiendo la palabra perversión como torcido, como que torció el camino, dijo: no es bueno que el hombre, ahora que conoce el bien y el mal, también coma del árbol de la vida y entonces viva para siempre. Entendiendo de que ahí Dios está hablando ya de la segunda muerte, la muerte física, la cual no iba a ser experimentada. La muerte espiritual ya estaba ejecutada porque el hombre ya había sido separado. Entonces, a raíz del breve análisis de este pasaje bíblico, la muerte en la Biblia significa separación. Primero, en la parte espiritual entre Dios y nosotros los hombres, los humanos, y luego cuando se decreta se estipula, se define la muerte física, es la separación de la parte espiritual de la parte física. Y creo que Juan Luis, como médico, entiende esto de manera perfecta cuando él puede declarar a un paciente que dejó de vivir, tiene muerte cerebral, ya no tiene signos vitales, es porque su parte inmaterial dejó, su parte espiritual dejó esta parte física. Entonces entendemos la muerte como separación. Primero, la espiritual entre Dios y nosotros, y luego la segunda consecuencia, la separación de esa parte física de la parte espiritual. Separación en concreto. Muchas gracias, Pastor Amílcar. Interesante respuesta. Creo que es importante tener este tipo de información. Doctor Luis Gálvez, ¿qué es el suicidio? Una definición de suicidio. Bueno, el suicidio es la
el acto de quitarse la vida de cualquier forma voluntario. Voluntario, pero precedido de condicionantes y determinantes que son motivos de análisis y de preocupación. Porque ¿qué lleva a una persona a tomar esa decisión? Quitarse la vida cuando hay tantas personas, y nosotros como médicos lo sabemos, y no necesitamos ser médicos. Cualquier persona ha tenido una enfermedad de moderada a grave y actualmente está luchando con alguna enfermedad crónica según su edad, aunque las enfermedades no respetan edades, especialmente pediatría. A veces vemos peditos que acaban de nacer intubados, canalizados, ya con operaciones, etc. Entonces, cuando muchas personas luchan por la vida, por amar la vida, ya sea ellos o sus progenitores, en el caso de los niños, hay personas que toman la decisión de quitarse la vida. Pero lo que sucede es que eso no es una decisión que solo se tome como quien dice, me quiero comer un helado, pero esta vez de chocolate o de crema con pasas, ¿no? Es una decisión que trae situaciones muy tremendas, que son las que habría que conocer, analizar y poder tratar para que las personas no lo hagan. Porque, ya les digo, si se lucha por la vida, nacemos para vivir. Ya los amigos acá, desde el punto de vista religioso, lo han manifestado con una maravillosa elocuencia. La vida se nos da, la vida es bella, entonces, pero estas personas tienen razones para hacerlo y obviamente no son las que deben hacer, pero el suicidio es una acción voluntaria, pero no solo es una cosa voluntaria así simple, sino compleja por todos los condicionantes. Excelente, muy bien, muy buena explicación y eso nos da la claridad de qué es el suicidio. Padre Alberto, desde el punto de vista ético, ¿cómo considera usted el suicidio? Gracias, licenciado, gracias por darme esta oportunidad también. Sabemos que el suicidio como tal es la interrupción de la vida de este don maravilloso que ya hablamos desde el punto bíblico, y que llegar a la muerte, lo que decía acá el pastor, ¿verdad? Pues es otra dimensión. Podríamos decir, respondiendo a su pregunta, que es una conducta no aceptable, así de una forma pues directa, ¿verdad? Una conducta no aceptable. Y hablando de conducta, también se puede considerar un mal ejemplo para enfrentar las adversidades de la vida. Sí, aclaro esto, para otras personas que seguramente no encuentran otra alternativa, ¿verdad? Sin embargo, debemos considerar que el ser humano es responsable de todo lo que hace consciente y voluntariamente. De eso debemos estar seguros. Pero nadie puede ser totalmente juzgado por algo que haya hecho bajo presión, ¿sí? Bajo presión, bajo miedo, ignorancia, la influencia de drogas quizás, o el poder de los malos hábitos. Nadie, eso creo que estamos de acuerdo todos, que nadie en realidad acude a la muerte por propia voluntad, en su sano juicio, digamos, nadie. Y es ahí donde podemos nosotros continuar la reflexión, ¿verdad? Pero por cuestión de tiempo, dejo esto desde el punto de vista ético. Muy bien, muchas gracias, Padre Alberto. La siguiente pregunta para el pastor Amílcar Castillo. Pastor, ¿la persona humana tiene autorización de parte de Dios para quitarse la vida? La respuesta directa y simple sería no, de inmediato. Aunque, porque la vida, ya vimos, es un regalo. Cuando hablamos del don
es un don de Dios, la palabra don es un regalo de Dios. Dios nos dio la vida. Aunque Dios hizo al hombre un ser libre, con autodeterminación. El hombre entonces tiene la capacidad de tomar las decisiones que quiera. Naturalmente, está al tomar las decisiones, al ser una persona que toma decisiones de manera libre, también debe estar dispuesto a enfrentar las consecuencias de esas decisiones. Pero respondiendo a la pregunta, no tiene la autorización de quitarse la vida. En primer lugar, porque aunque es libre, la vida no le pertenece. La vida es de Dios. Y Dios lo recalca en muchas partes de las Escrituras, que la vida es de Él. Ya en la pregunta anterior cité Ezequiel capítulo 18, donde Dios dice, mías son las almas. Todas. Todo lo creado es suyo. Entonces, Él tiene plena potestad sobre todo lo que Él creó. Y luego, Salmo 24:1. Es otro pasaje maravilloso, porque dice, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, Dios aquí está dejando bien en claro quién es el dueño de todo y aún de nosotros mismos. Entonces, para responder la pregunta, el ser humano tajantemente no tiene derecho de decidir destruir su vida, mucho menos destruir la de otro, porque el único soberano y que tiene la libertad ética y moral de quitar la vida, y de hecho así sucede, es Dios, porque fue quien la dio. Muchas gracias, pastor. Interesante respuesta. Creo que es determinante y eso es importante que lo sepa las personas que van a poder ver y escuchar este conversatorio y este video que estamos ahora produciendo. Doctor Juan Luis, ¿nos podría enumerar algunas causas que dan un origen o dan paso al suicidio? Sí, realmente ninguna persona, digamos, normal, o en estado normal, físico y mental, va a tomar la decisión de suicidarse. Generalmente va a haber un proceso depresivo o pseudo depresivo, un proceso mental, como por ejemplo la melancolía, por ejemplo la tristeza, son estadios mentales que afectan al ser humano, no solo en su pensamiento, sino en su salud. Por ejemplo, tenemos casos de diabetes mellitus que no mejoran si el paciente está sometido a un estado de estrés, de tristeza, de angustia. Muchos pacientes han desarrollado diabetes después de un suceso trágico en su familia. Entonces, concretamente, el paciente que decide quitarse la vida está pasando un estado de angustia, de depresión. Ahora, las causas de ese tipo de entidades patológicas mentales son bien complejas porque la enfermedad mental es muy difícil de tratar, especialmente en países donde hay una mala utilización de los recursos humanos que tratan esas enfermedades, como por ejemplo el ir al psicólogo, el ir al psiquiatra o esas consultas. Inclusive no están tan a la mano, los hospitales no están tan equipados con ese tipo de personal médico tan importante. Todos, por muy sanos mentales que parezcamos, necesitamos en algún momento de nuestras vidas un apoyo psicológico o hasta psiquiátrico. Por ejemplo, ninguna persona se va a quitar la vida si está en un estado de salud completo. Se le llama higiene mental por una cosa muy sencilla. Nosotros vemos una calle muy bonita, con árboles, bien pavimentada, aceras, bancas y todo. En esa calle más de alguna basura va a haber. Así es la mente. La mente no está, por eso se llama higiene, limpieza. La mente no está exenta de algunos elementos como basura, digamos, que determinan el grado de higiene que tenemos mentalmente.
Entonces, a veces hay procesos mentales muy difíciles y hay momentos también difíciles en la vida que no se tiene la resiliencia necesaria para poderlo resolver. Necesitaríamos ahí entonces el consejo de personas como Amílcar, el licenciado Amílcar Castillo, como el reverendo padre Alberto Mendoza Matías, guías espirituales o psicólogos, ¿verdad?, que nos apoyen. En mi caso, por ejemplo, voy a hacer voy a extender un poquito con esto, pero a la vez voy a ser un poco breve. Llegué a la casa de una amiga, de una persona en la zona 21, y la calle donde siempre me estaciono estaba llena, y entonces era una noche como a las 7 de la mañana, 7 de la noche. Entonces yo le pregunté, mira, ¿por qué hay tanta gente en la calle? ¿Por qué hay tantos carros? Es que hay un velorio aquí en una casa porque una niña de 14 años se suicidó. Entonces vine yo y me salí al patio y me puse a llorar y dije, ¿por qué no la conocí? ¿Por qué no le hablé? ¿Por qué no le pregunté qué le pasaba? ¿Y por qué no traté de resolver sus problemas aconsejándole? Me agarró una sensación de prepotencia tremenda porque dije, 14 años y quitarse su vida. No, como decimos en Guatemala, no se vale. Muy bien, creo que es trágico y cuando hablamos de causas, además de lo que tiene que ver con la higiene mental, pues que es, digamos, la depresión, la angustia, la ansiedad, pues también hay algunas condicionantes, ¿verdad?, como el aspecto puramente de enfermedades que son terminales, podría ser también la tristeza, muchas veces también pudiera venir de una decepción sentimental o de otro tipo de situaciones que hoy por hoy, por el ritmo de la vida moderna, pues nos exigen cierto estatus o cierta forma de vida y a veces nos metemos en deudas o tipo de situaciones que también nos generan un estrés y obviamente el estrés es endémico y pandémico por el hecho de que ese es el estilo y el ritmo de vida que tenemos actualmente. Padre Alberto, una pregunta. Uno de los escritores colombianos, José María Vargas Vila, en una ocasión dijo, cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Lapidaria frase. Pero aquí en nuestro medio, a título chapín, diríamos, tenemos una frase que dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Pregunto, estas frases que fueron dichas por personas o popularmente se dicen, ¿pueden ser un fundamento para que una persona se quite la vida, se suicide? Es lo que la persona piensa cuando está decidiendo quitarse la vida. Pues muerto el perro, se acaba la rabia. No es así, no es así. Y no hablo en términos de cristianismo como tal, ¿verdad? No para la persona, porque entraríamos a otra dimensión, el castigo que le espera, quizás, si entendemos así, ¿verdad? La consecuencia de vivir en perpetua oscuridad, qué sé yo. Sin embargo, diría yo no para las personas, sus familiares, sus amigos más cercanos. No es válido el argumento porque se deja un mal ejemplo. Recuerdo yo esto, era yo todavía adolescente en Santa Ana Huista. Una señora pues se suicidó. A los 15 días una jovencita, a los 22 días otra persona. Entonces eso iba en serie por, digamos así, por el mal ejemplo. Aparte de eso, ¿verdad? Quedan las familias dolidas, no cierran ciclos, hay un luto no superado, familias traumadas. Que siempre van arrastrando ese dolor. Si son personas casadas con familia, hay hijos en orfandad
que tienen que arreglarse la vida, ver cómo van a superar eso, o agarran el camino de las drogas, de los vicios, de las malas amistades. Son tantas consecuencias, entonces no es válido como argumento esta frase. Pastor Amílcar Castillo, una pregunta que da lugar a muchos comentarios, porque pueda tener partidarios en una postura o la otra. ¿El suicidio es un acto de valentía o es un acto de cobardía? Como usted dijo, hay dos percepciones de esa realidad, una realidad triste realmente, porque el suicidio no debiera ser parte del inventario de las decisiones del ser humano, dado que la vida es tan hermosa, pero sí hay dos posiciones. La primera es, todo el mundo le teme a morir. Si algo teme la humanidad es enfrentarse a la muerte, porque se tiene el concepto de la muerte como el fin de todo, y que a partir de ahí ya no hay nada. Eso es discutible, naturalmente. La realidad es que sí hay vida después de esta. Pero entendiendo que está ese temor como natural a sufrir daño y a morir, entonces el suicidio sería en ese caso cuando se enfrenta a una persona y toma la decisión de quitarse la vida, dirían, qué valiente, ¿verdad? Se enfrentó a la muerte y no le importó nada, entonces es valiente. Y por otro lado, se entendería la palabra como cobardía, o la acción del suicidio como una cobardía cuando se busca el escape más fácil a una realidad que tiene que enfrentar, que generalmente las situaciones difíciles, como hemos hablado, el suicidio viene como desenlace a una depresión profunda. Esa depresión profunda es causada por alguna frustración sentimental o alguna frustración en cuanto a la economía, el fracaso en un negocio, qué sé yo, tantas cosas que pueden causar una depresión que llevan como desenlace el suicidio. Entonces se toma como un acto cobarde cuando dice no fue capaz de asumir su responsabilidad y optó por la salida más fácil. Entonces están las dos. Una, aquel que es valiente y no le temo a la muerte, y entonces que venga. Pero por otro lado está, y creo que es más todavía la opinión más generalizada, es que es un acto de escape a su realidad. Realmente hay muchas soluciones. Bueno, todo problema tiene una solución, y eso es un enunciado matemático. Todo problema tiene una solución. Que cuesta encontrarla, a veces eso es otra realidad. Muy bien, muchas gracias. Interesante la respuesta. Yo creo que cada quien podrá sacar sus propias conclusiones también al respecto. Reiniciamos la ronda y le preguntamos al doctor. Pero antes quiero tomar una definición. La Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, dice que la salud, o sea, define la salud como el completo bienestar físico y social. Físico, psíquico y social. La pregunta es, doctor, ¿el suicidio es un problema de salud pública? Sí, es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública porque el suicidio no es un acto voluntario, como lo dijimos, per se, sino que el suicidio es antecedido por un estado morboso, o sea, una morbilidad, un estado de desequilibrio emocional que debería ser atendido por expertos en el tema, y salud pública está obligada, aún en la comunidad más remota, a brindar ese servicio, a brindar ese apoyo, desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista social, los maestros, los líderes religiosos o espirituales, incluso mayas o lo que sea, también estarían en la obligación
y disponibilidad, deberían estar en la disponibilidad de apoyar a estas personas. Porque incluso hay personas particulares que siempre no dejan de dar un buen consejo. A mí hay mucha gente que no tiene ningún título ni nada y pidiéndoselo o no pidiéndoselo, me ha brindado un consejo y ese consejo me ha servido de mucho. Muchas gracias. Creo que sí es cierto. El problema del suicidio es un problema de salud pública y a veces, si a puras penas, a veces se puede atender la salud física, pues ¿dónde quedará la salud psicológica cuando no tenemos acceso a ese tipo de profesionales a nivel de los municipios o comunidades? Padre Alberto, una pregunta que es bastante compleja y es la siguiente. ¿Tiene la gracia de Dios? ¿Tiene el perdón de Dios una persona que se suicida? En la reflexión actual de la iglesia podemos decir sí, con toda certeza. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre de amor y de misericordia y su misericordia es infinita. Creo que en eso estamos de acuerdo los seres humanos, los que estamos acá, pues aquí hago una acotación quizás histórica, que la iglesia se fue distanciando de una postura bastante reacia, cerrada, puedo decir, sí, radical por supuesto, porque en el año 561, en el Consejo de Braga, la iglesia prohibió a los que se suicidaran recibir un funeral formal. Recordemos que los cementerios son obra del cristianismo desde los primeros siglos, ¿verdad? En el año 860, el Papa Nicolás I llamó al suicidio un pecado mortal y toda persona que cometiera este pecado debía esperar la condenación eterna. Incluso la persona que se suicidaba no debía ingresar su cadáver a la iglesia, al templo, para misa de cuerpo presente, para responso y ante todo no sepultar a esa persona en sagrado, fuera de los cementerios. O sea, ¿hasta dónde llegó? Por lo que yo decía antes, ¿verdad? ¿Qué podemos decir ahora? Gracias a Dios la iglesia hoy entiende de otra forma la turbulencia del alma humana. La va entendiendo. La reflexión bíblica ha ayudado mucho. Las parábolas que el Señor Jesús dice a lo largo de los evangelios, que no castigó a la oveja descarriada, que recibió al hijo que se portó mal. Es un Padre de amor y de misericordia. Entonces, a nadie se le felicita por quitarse la vida, por supuesto. Pero hay que recordar lo que el último Papa nos dice, el Papa Francisco, el Papa actual. Él no se cansa de enfatizar diciendo, hoy necesitamos mucho dos cosas, la misericordia y la piedad, y cada vez más. Entonces, sí tiene perdón. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Muy bien, Padre. Gracias por esa respuesta. Pastor Amílcar Castillo, dentro de ese mismo contexto y dándole un hilo a la pregunta anterior, ¿es correcto emitir el juicio que cuando una persona se suicida ya está condenada eternamente? Tajantemente no. No es correcto emitir un juicio tan a priori, porque, como decía Padre Alberto, Dios es misericordioso al extremo. En la Biblia hay ejemplos de cómo Dios, en el último instante, en el último hálito de vida de una persona,
extiende su gracia y esta persona es perdonada y es invitada a entrar al paraíso. Y creo que los que estamos inmersos en el mundo religioso, tanto cristianos católicos como evangélicos, recordamos esto en la crucifixión del Señor Jesús, cuando se habla de uno de los dos malhechores que estuvo crucificado con él, el que reconoció su culpabilidad, su responsabilidad y que era lícito que estuviera allí, que pidió misericordia. Jesús le dijo, desde hoy estarás conmigo. Entonces no hubo necesidad de tener toda una vida piadosa para poder entrar al paraíso con Jesús. Bastó un instante donde él reconoció racionalmente su necesidad de ser perdonado y de pedir misericordia, y Dios, que es amplio en perdonar, le otorgó el perdón y entró. La Biblia así lo dice, y si la Biblia lo dice, lo creemos. Y en el Antiguo Testamento hay otra historia, bueno, hay muchas historias de suicidios en la Biblia, pero hay una en particular que me llama la atención, y es la historia de Sansón, un hombre que Dios le había dado un don especial, una fuerza extraordinaria, bajo ciertas condiciones de relación personal con él. Cuando este hombre le falla a Dios, Dios lo castiga y le quita esa fuerza. Pero este hombre, estando en su condición de estar pagando por su culpa, siendo un prisionero de los peores enemigos del pueblo de Israel en ese momento, aprovecha la oportunidad de que está la mayoría del pueblo reunido en el teatro, por decirlo así, de ese pueblo, celebrando precisamente la humillación de Sansón. Y Sansón en ese momento pide que lo pongan en medio de las dos columnas principales del teatro, donde está todo el pueblo reunido, con la intención de castigar a ese pueblo, de vengarse de ese pueblo. Y entonces la Biblia dice que él clama a Dios y le dice, concédeme tener la fuerza necesaria una vez más para destruir este edificio. Y la Biblia dice que Dios le dio la oportunidad y la fuerza regresó, y Sansón pudo ejecutar su venganza a costa de su propia vida, porque Sansón murió ahí. Eso también es un suicidio, con un propósito, pero es un suicidio. Entonces, famosos kamikaze, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Dios perdonó a Sansón? Por lo que pasó, podemos decir que sí. Ahora, el punto es que Dios sí requiere de una decisión personal, una decisión libre, el pedirle perdón a Él. ¿Cómo se ejecuta el suicidio? Es otra cosa, porque digamos que hay formas de suicidarse. Un disparo es instantáneo, no hay tiempo. Se destruye la masa cerebral al instante, se corta todo sentido de vida. Entonces no hay tiempo para reflexionar. Pero ¿qué de aquel que se corta las venas? ¿Qué de aquel que toma un veneno? Tiene tiempo. ¿Qué de aquel que se cuelga de una viga con una cuerda? Tiene tiempo. Y es posible. No estoy hablando diciendo con certeza que así es. Que en ese momento obtiene el perdón, porque al final de cuentas el pedir perdón es una decisión personal. Pero creo que en ese último instante de vida, en este último hálito de vida, si esta persona que está tomando esa decisión fatal reflexiona ahí en un segundo, pide perdón, vuelvo a lo que el padre Alberto decía, creo que Dios es tan misericordioso que lo puede perdonar. Y ese puede ser un atenuante para decir, no es correcto emitir un juicio a priori de condenar inmediatamente a aquella persona que se suicida, porque al final de cuentas es una decisión personal y es una decisión que se lleva hasta el último instante entre Dios y nosotros. Y otra de las cuestiones es que al final el que va a juzgar es Dios. Exacto. Y Él es el que va a decidir y tomar en cuenta las atenuantes o las circunstancias dentro de las cuales se dio. Ahora yo quiero decir algo, y tal vez será parte de las conclusiones que vienen más adelante. El saber de que Dios tiene gracia, tiene oportunidad para los que llegan a esa decisión fatal, no nos debe animar a tomarla.
en ningún momento, porque lo que Dios nos ha regalado es la vida, y con la vida una oportunidad de crecer y trascender y disfrutar esta vida. De hecho, Dios no nos hizo para sufrir, Dios nos hizo para que fuéramos dichosos en medio de las dificultades. La vida dichosa no es una vida lejos de las dificultades. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Las pruebas, las situaciones difíciles, las tormentas de la vida son parte de la vida misma, de tal manera de que el suicidio no es la mejor salida. No estamos animando a nadie a tomar esa decisión, sino todo lo contrario, a buscar una solución, a buscar una salida a cada problema por difícil que sea. Muchas gracias, Pastor Abícar. Excelente respuesta. Doctor Luis Gálvez, estamos inmersos aún en una pandemia que ya por más de 2 años nos ha agobiado y que ha generado una cantidad millonaria de personas fallecidas a nivel mundial. Y en nuestro país pues no escapa a esa situación. ¿La pandemia ha incidido en el aspecto psicológico del ser humano? Sí, toda situación social negativa va a incidir en el aspecto psicológico. Y si tu pregunta va directa al tema del tratamiento, sí, también al suicidio. Porque recordemos que hay familias en el periodo pre-vacunación que se fueron casi completas. Estamos hablando de gente joven y gente mayor, tanto aquí en Guatemala como en cualquier parte del mundo. Es una pandemia, es mundial. Entonces, sí, es un desequilibrio, las guerras, cualquier desequilibrio social va a afectar la psique humana y a la vez también va a ser un predisponente a la trágica decisión del suicidio. Muchas gracias, doctor. Muy amable, interesante respuesta. Padre Alberto, ¿cuál es el papel de la Iglesia en la prevención del suicidio? Pues primero tenemos que ser conscientes de que el suicidio ha existido en todas las culturas, en todos los tiempos, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, en el libro de los jueces, tenemos la historia de Abimelech, que él pide que lo maten, ¿no? También tenemos el suicidio de Judas Iscariote por la traición del Señor Jesús. Y así todas las escenas que nos va presentando la misma Sagrada Escritura respecto a este tema, ¿no? Hay una forma en donde la Iglesia debe acompañar a la persona que está sumida en problemas fuertes, y es ahí donde le debe mostrar siempre el rostro amoroso de Dios, el valor que su vida tiene, ¿verdad? Que es un regalo. A recordar esto, ¿verdad? Como decía Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? De que el Señor nos ama más de lo que nos amamos nosotros mismos. Él nos ama más. Y basta hacer una reflexión de las Sagradas Escrituras. Isaías, por ejemplo, en el capítulo 43, nos viene a decir: no temas, porque yo te rescato, te llamo por tu nombre, eres mío. O sea, somos propiedad de Dios. Desde eso debemos acompañar a la persona que está viviendo un momento difícil. También nos recuerda el mismo profeta Isaías en el mismo capítulo 43, porque eres preciosa a mis ojos, porque te aprecio y te amo. Te cambio reinos, doy naciones a cambio de ti. O sea, qué belleza, ¿no? Y esa verdad hay que exponerle a la persona, y se necesita de un acompañamiento directo, personalizado quizás. Y en mi caso yo me atrevo a decir, por la experiencia que he tenido de acompañar a personas así,
La dirección espiritual es básica. Las personas acuden a nosotros porque tenemos tal vez no la capacidad, sino que vamos a escuchar a la persona. Y muchas veces la persona no busca una respuesta, sino ser escuchada. Y aunque sea un par de minutos y la gente llega a llorar, y a mí me ha pasado, yo digo, Dios mío, ¿y qué le digo a esta persona? Y termino quizás dándole alguna orientación, pero la persona lo que necesitaba era descargar esa emoción que llevaba, esa situación tan difícil. Y el sacerdote en mi caso pues la escuchó. Viene también el papel de la confesión, que yo muchas veces entiendo que la persona no es el pecado que llega a decir, sino lo que está viviendo. Y digo yo, eso no es pecado. No es pecado, pero necesita descargar, desahogarse. Y ante todo la persona necesita oír que se le diga, yo te absuelvo por el ministerio de la iglesia de todos tus pecados. Y hacerle entender que Jesús le está diciendo, vete en paz, ya liberada de todo eso. A la par de esto, yo considero, y lo he hecho por supuesto, donde yo digo, aparte de la dirección espiritual que se le da a la persona, se le orienta, se le acompaña, también he recurrido a la ayuda profesional. A Dios gracias, en la feligresía huehueteca hay psicólogos comprometidos con la vida y sin exigir honorarios. Y me han dicho, padre, cuando necesite de mi servicio estoy para apoyarle. Entonces yo le escribo, le llamo, mire, atiéndame a una persona de tal hora, o diga que puede, porque no somos todólogos, no somos pulpos para abarcar todo, sino que le tenemos que dar también el lugar a la ciencia, y que Dios ha puesto inteligencia en el ser humano, y qué bueno que todo contribuya para el fomento de la vida, promoción de la vida, defensa de la vida. Eso es, licenciado. Muchas gracias, Padre Alberto, por esa respuesta, qué interesante. Pastor Amílcar Castillo, siempre dentro del mismo hilo de la conversación, ¿qué actitud debe asumir el líder religioso cuando una persona le manifiesta su deseo de quitarse la vida? Bueno, generalmente cuando una persona llega a tener esa actitud de terminar con la vida que ha recibido, es porque no encuentra solución a algún problema que está enfrentando y llega a un problema de extrema depresión, no encuentra ninguna salida y entonces se le presenta lo más fácil, que se le escape a través de esto. Esto puede generar, y yo creo que por ahí va el asunto, cuando una persona decide terminar con su vida es porque siente que la misma vida ya no tiene valor para él. Y entonces llega el momento de pensar de que incluso es tan problemática la vida que tiene, que incluso piensa que cuando se quita la vida va a causarle un favor a los demás. Entonces es una situación de desvalorización total cuando llega a esa decisión. Creo que como consejeros espirituales, la primer tarea es hacer reflexionar a la persona y mostrarle que como humano vale, que tiene talentos, que tiene cualidades, que han influenciado positivamente en los demás y que puede seguirlo haciendo. Llamarlo a la reflexión y decirle, no es necesario que termine con su vida, porque usted puede seguir contribuyendo a mejorar la vida. La otra, como decía el padre Alberto, buscar la ayuda profesional de los psicólogos. Ellos estudian la conducta humana. Nosotros como líderes espirituales tenemos cierta preparación en entender un poco la conducta humana. Y creo que la actitud de una persona que está enfrentando distintas situaciones emocionales de las personas con las que tenemos contacto es orientarlos hacia encontrar sentido para vivir, a encontrarle que son personas valiosas y que no es necesario la salida más fácil,
todo problema tiene una solución y que no está solo, porque el problema es cuando la persona llega a sentirse totalmente abandonada, que ya no encuentra ninguna solución para su problema. En ese asunto es donde nosotros debemos de cumplir nuestro propósito y decirle que aunque el mundo entero deje de interesarle él como persona, hay uno que es el que le dio la vida, el que nunca ha perdido interés en él. Salmo 27 dice esta frase: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios me recogerá. Y es interesante de que el salmista acude a los amores más profundos, el amor del padre y el amor de la madre. No digamos el de una mujer, el de un hombre del cual se sufren unas decepciones amorosas, ¿no? Pero cuando los amores más grandes, que se creen los amores más firmes en este mundo, que es el del padre y la madre, me abandonan, la Biblia dice, Dios está al cuidado tuyo, a Dios le interesas. Y cuando vamos a la obra de gracia y de amor que Dios ha manifestado en extremo para nosotros, que lo manifiesta en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí Dios está mostrando que el ser humano para él vale tanto, que el apóstol Pablo lo dice en Filipenses capítulo 2, fue capaz de dejar su trono, su condición exaltada en gloria, para humillarse a tomar forma de hombre, y estando en la condición de hombre humillarse más y llegar a una muerte extrema, horrible, como es la muerte de cruz. Entonces, hasta ese extremo llegó Dios en mostrar su amor, su aprecio por la vida del hombre, de tal manera que en nuestra condición de orientación, de ayuda psicológica, espiritual, para aquel que está con esa tentación de terminar con su vida, es hacerle ver que su vida vale, y que como vale la pena seguirla trabajando, que vale la pena enfrentarse a las dificultades, más con la ayuda de Dios. Padre Alberto citó dos pasajes hermosos de Isaías, en donde Dios manifiesta toda su disposición de pagar el precio más alto en rescate de la persona que Él ama. Y Él los ama a todos. Entonces, esa es nuestra tarea, orientarlo, animar a la persona, llevarlo a la reflexión de que su vida no es una basura, que su vida vale mucho y que como vale mucho, vale la pena vivir. Muy bien, gracias por esa respuesta muy atinada, muy apropiada para la pregunta. Doctor Gálvez, quisiera hacerle la última pregunta y que de una vez incluyera ahí las recomendaciones para las personas que de alguna manera estén pensando o han acariciado en su mente la idea de suicidarse. El Ministerio de Salud tiene programas específicos para poder tratar de prevenir los suicidios. Se necesitaría tener un programa más amplio, un presupuesto más alto, obviamente, para poder cubrir un programa más amplio, que es muy necesario. Pero sí lo tiene, porque hay un departamento que funciona en algunos hospitales de salud mental, lo que habíamos señalado antes, higiene mental. Y aparte, pues existe la Liga de Higiene Mental, que cumple una labor muy importante, que a mi entender solo está en la capital, no sé si está en los departamentos más grandes como Shela o Huehuetenango, tendrá sucursales. ¿Tu otra pregunta era? Las recomendaciones. Las recomendaciones. Bueno, el suicidio, generalmente, la persona que intenta suicidarse la mayoría tiene antecedentes de haberlo hecho antes. Entonces, la primera vez que lo hizo y no culminó el triste acto, entonces hay que ponerle mucho cuidado. Las recomendaciones serían, primero, en Guatemala no existen estudios, porque casi no se estudia nada, no se investiga nada local. No existen estudios de qué población es la más frecuente en cuanto a suicidios, pero deberíamos de conocerla o tener una aproximación. Y en cuanto a la prevención, pues yo creo que está en la casa, debido al problema que tiene el Estado de no cumplir con su obligación
de prestar este servicio, el problema debería estar en la casa, pero hay mucha patología familiar en Guatemala como en el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, que es un país, entre comillas, desarrollado, industrializado, y etcétera, etcétera, vemos que es un desorden total las familias, lo vemos en la televisión, en una clásica película de donde sale una familia estadounidense, no digamos en Europa, el consumo de drogas es una cosa que todo el mundo la consume, no se quedan en la calle, no andan ahí con adicciones fuertes, pero la consumen tanto padres como hijos. Entonces yo considero que el problema es abordarlo desde la prevención, desde el nivel escolar temprano, los establecimientos escolares, programas de gobierno que lleguen a las escuelas, que exista una verdadera campaña digamos, de prevención del suicidio, y la que no hay, pero un tema tal vez un poquito más simple sería que los padres hablen con sus hijos, conozcan sus amigos, conozcan sus problemas. Los niños, los muchachos, por ejemplo, de 12 años, 9 y 10, ya comienzan a desarrollarse sexualmente, entonces comienzan a tener su novio. Hablo sexualmente porque es parte del noviazgo y todo, es parte de la sexualidad humana. La sexualidad humana no solamente es el coito, cosas por el estilo. La sexualidad humana es todo una situación amplísima que viene y se desarrolla a los 3 años, cuando el niño se da cuenta de su género, el fomento del género de cada niño, porque no tiene sentido darle un juguete rosado a un varón, pero tampoco es lógico, ¿verdad? Porque es rosado, ¿verdad? Pero si él está jugando con una muñeca, eso no tiene sentido y prohibírselo. Tiene más sentido, digamos, que se le respete como niño, porque la naturaleza, lo ha dotado de la capacidad de darse cuenta que es un varoncito o que es una niña, y que ya diferencia desde esa edad las cosas, ¿verdad? Que es la nena, que es el nene, y esos juegos van girando en torno a su género sexual. Entonces ahí es uno de los problemas grandes que hay, porque ahorita hay mucho problema que te está tirando al suicidio también, la falta de identidad sexual. Entonces, no, nosotros pensemos y razonemos como padres y trabajemos mejor individualmente con nuestros hijos, nuestra familia, si no tenemos hijos, por lo menos con niños o sobrinos o no sé, pero apoyémonos, conozcamos sus problemas como adultos que somos, aunque no seamos psicólogos ni todo, ni eso, ya pasamos por situaciones parecidas y tenemos cierta experiencia como para dar un bonito consejo, un sano consejo, y atendamos los problemas de los chicos, que aunque muy mínimos sean, en el mundo pequeño de ellos es un problema del tamaño del mar. Muchas gracias. Padre Alberto, estamos llenos de tecnología ahora, el internet y los teléfonos inteligentes, muchas aplicaciones, mucha cuestión que tiene que ver con el ciberespacio. Y muchas veces no controlamos a nuestros hijos de qué es lo que ven, qué es lo que juegan. ¿Considera usted que algunos juegos del internet pueden influir en el suicidio a los niños y a los jóvenes? Decía Albert Einstein de que el día que la tecnología llegara a su cumbre, la humanidad estaría perdida. Y creo que ya llegamos. Y con esto le respondo que sí, ¿verdad? Sí. El mal uso de las redes sociales, los juegos de internet, cosa que yo desconozco, pues nombres y cosas así, pero sé de jovencitos, niños, de que se meten a competir en el mundo cibernético, forman equipos de X lugar, ¿verdad? Y terminan pues haciendo competencias, enfrentándose, y eso pues marca a la persona negativamente, y eso da tristeza. Hace poco
Unos familiares en Tuxtla Gutiérrez me contaban que una de las colonias ahí, ¿verdad? Tenía este problema, un jovencito que se traumó tanto en estas competencias y conoció a una persona, a una muchacha de su edad supuestamente, y que hizo equipo con él. Tomó dinero de sus papás, nadie sabía nada y se fue a Tijuana a buscar a esa persona que era de su equipo. Se llevó la decepción que era una persona mayor, nada que ver como se pintaba en las competencias cibernéticas. Esto hace pensar también que en nuestro medio ya no se le puede ocultar nada al niño o al adolescente. Y el mal uso de los teléfonos inteligentes, usted lo decía, hace que también vayan volcándose hacia esta triste realidad. Cuando los papás ya les limitan el uso del teléfono o les prohíben, es donde entran en un estado así de depresión quizás, de rebeldía, amenazan con suicidarse y esto los va llevando ciertamente al suicidio. Aquí es donde el doctor ya lo decía, acompañar a la persona, ver qué está pasando con este mundo pues irreal podemos decir, pero en un momento llega a hacer tanto daño, porque no están educados los niños o los adolescentes, no están educados para manejar este tipo de cosas. Muy bien, padre. Pastor Amílcar Castillo, ¿considera usted que algún tipo de música induce al suicidio? Sí, hay mucha música que induce al suicidio, a buscar la autodestrucción, producto de una decepción amorosa, producto de un fracaso de cualquier índole. Hay mucha música que induce a buscar ese sueño eterno, según algunas letras. Sí es posible. Y tenemos que ser conscientes de que el bien y el mal existen, y que la lucha entre el bien y el mal existe, y que tanto así como el bien personificado en Dios, su palabra, el Señor Jesucristo, busca el que nosotros estemos bien y nos realicemos, que seamos una raza feliz, hablando del género humano, también está la contraparte espiritual, que busca destruir. El Señor Jesús habló de esto en Juan 10:10, dice, el ladrón viene para robar, matar y destruir, mas yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Entendiendo que el ladrón acá es el enemigo personificado de muchas maneras, que viene para que una persona llegue al suicidio, primero ha tenido que perder toda esperanza. Entonces lo primero que el enemigo va a robar es la esperanza. Va a robar el creer de que hay solución al problema que estoy enfrentando. Entonces viene allí la primera etapa, robar. Luego viene matar, que es la etapa del suicidio. Y la tercera parte es cuando nosotros, los que tenemos que ver con la orientación espiritual de las personas y hablamos de la esperanza de vida que tenemos con Dios, llega la tercera etapa, que es la destrucción final, la destrucción total, cuando al final del gran juicio que tendremos que enfrentar, Dios dice que aquellos que no estuvieron con Él van a ser separados eternamente de Él. El padre Alberto decía, para vivir en una eterna oscuridad. El Apocalipsis, que lo citó el padre Alberto en una alocución anterior, dice literalmente que será arrojados los que no están inscritos en el libro de la vida a un lago de fuego, preparado para Satanás y sus ángeles, pero que muchos tristemente terminarán ahí, totalmente alejados de Dios. Entonces, ese es el tercer y más grande objetivo del ladrón. Primero, robar las oportunidades, robar las esperanzas,
provocar con esto el segundo paso, que es la decepción de la vida y buscar la muerte física. Pero con esto, cuando se muere en esa condición de desesperación y de no tomar en cuenta a Dios para nada, se llega a la tercera etapa, que es la destrucción final. Sí, los medios tecnológicos ahorita, la música, mucha música que podemos escuchar, está cargada de mensajes negativos. La música es un instrumento hermoso, es un vehículo hermoso, en donde podemos transmitir mensajes positivos o mensajes negativos. La música es de Dios, se creó en el cielo, según la Biblia, se creó en el cielo. Lamentablemente se la robaron y la están usando mal, pero creo que nosotros, y el doctor tenía en su exposición algo muy importante, y él hablaba del seno de la familia. Creo que en nuestros hogares, que para mí es la última trinchera de defensa de valores morales, éticos, espirituales de este tiempo, allí es donde debemos esforzarnos por sembrar en el corazón, en la mente de nuestros niños, de nuestros nietos, de nuestra familia, principios y valores. Y una manera de hacerlo es provocar que escuchen buena música, música con sentido para tu sentido, dice un eslogan por ahí. Creo que está en nosotros, los adultos, esa responsabilidad de orientar a nuestras generaciones futuras, a las que están naciendo, las que se están formando. Y parte de eso es orientándonos en el buen uso de la tecnología, vigilando qué programas se están viendo, qué juegos se están jugando, qué música están escuchando. Y hago énfasis en la música, porque la música es un instrumento que puede llevar un mensaje positivo para el desarrollo intelectual de las personas, o un mensaje negativo para llevar a la depresión, y como producto de esa depresión profunda, llevar a la muerte a una persona. Muy bien, pastor. Excelente respuesta. Creo que era la reflexión para los padres de familia. Pues vamos concluyendo ya con este conversatorio. Creo que es importante decir desde el punto de vista legal, en el caso particular como abogado, podría decir que el suicidio no es un delito en materia penal. No es un delito. Las personas que intentan o que quedan en el grado de tentativa, pues el sistema lo que hace es darles un tipo de tratamiento psicológico para superar. Pero lo que sí es delito, y está establecido en el artículo 128 del Código Penal, es la inducción y el apoyo para el suicidio. ¿Y esto cómo se aplica? Cuando alguien le dice a otra persona, mira, tu situación es difícil, mejor deberías matarte. Ahí se está induciendo. Y cuando se está cooperando es cuando se le proveen instrumentos o elementos que pudieran dar origen a un suicidio. Obviamente eso tiene las sanciones. A veces debemos de ser positivos y tratar de ayudar a las personas, como bien decían acá los distinguidos personajes que el día de hoy nos han acompañado para abordar este tema tan delicado, pero que también es de mucho interés. Quiero decirles que es muy satisfactorio haber celebrado este conversatorio, porque nos permite intercambiar ideas, pero sobre todo poder orientar a los padres de familia, a las madres de familia y a todas aquellas personas que tengan acceso a ver este video. No me queda más que agradecerles. Sinceramente, doctor Luis Gálvez, gracias por venir desde la ciudad capital de Guatemala para poder estar acá en Mentón. Padre Alberto, muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias por su altruismo. Me gusta su enfoque de convivencia, ¿verdad? Un padre que tiene esa proyección social, y eso es lo que necesitamos, estar más cerca de la gente. Amílcar, qué excelente. Gracias por tu visita, estar aquí en medio de nosotros y poder compartir. Estoy muy complacido, sinceramente, con la intervención de cada uno de ustedes, sus respuestas muy atinadas y sobre todo que van a ser de mucho beneficio para las personas que tengan acceso a esta información. Así es de que muchas gracias por su atención y esperamos verlos en una próxima. Muchas gracias.